Ante todo, buenos días, y también, en principio, agradecer a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de darnos esta posibilidad de interactuar con los operadores contables relacionados con las sociedades comerciales, es decir, a todos aquellos que realizan y asesoran a sociedades comerciales. Como ustedes saben, la ley 27349, o llamada ley de SAS, regula a las sociedades por acciones simplificadas, entre una de las cosas, ¿no? Porque tiene tres títulos importantes. El primero es el de apoyo al emprendedor, el segundo es el título segundo, sistemas de financiamiento colectivo, que es común para todos los tipos societarios, no solo para las SAS, y el título tercero regula la normativa de la sociedad por acciones simplificadas. Hay distintas posturas acerca de por qué la SAS no forma o no integró la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. En mi opinión, esto se debe a que una cuestión de índole de política legislativa, de mérito y conveniencia, se decidió directamente sancionar la ley de SAS a que tener que modificar la Ley General de Sociedades porque podía llevar una mayor demora en el tiempo en proceder a realizar tamaña reforma. Y por otra parte, en estos momentos se ha creado una comisión de reforma de la Ley de Sociedades que creo que tiene por finalidad justamente amoldar o tratar de reformular los criterios más rígidos que tienen las formas como la sociedad anónima y la SRL, y tratar de ir reformulándola y adaptando al nuevo tipo de sociedad por acciones simplificadas. Es decir, que desde ahí ya hay un impacto, en mi opinión, acerca de la promulgación y creación de este tipo de sociedades, ya que está impactando en reformular los tipos tradicionales que sean más elásticos y más abiertos a los principios de autonomía de la voluntad que los socios desean establecer. Como les decía, hay tres capítulos importantes. La normativa de SAS arranca en el artículo 33, nos dice que la sociedad por acciones simplificadas se va a regir por la ley 27349 y subsidiariamente por la Ley General de Sociedades 19.550, siempre y cuando concilien el articulado de la Ley de Sociedades concilie con la normativa de SAS. Otro de los aspectos fundamentales relacionados con el funcionamiento de los distintos órganos que tiene la SAS, es decir, el órgano de gobierno, de administración, de reunión de socios y o de fiscalización, si los socios decidieran conformarla, es que también ahí nos dice que la SAS siempre se rige por la ley 27349, por lo que los socios decidan conformar o estipular contractualmente, es decir, ahí hay una gran predominancia de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que la forma de regulación es ley de SAS, principios que los socios deseen estipular contractualmente, después lo relacionado con la sociedad de responsabilidad limitada, es decir, todo el funcionamiento de la SRL replica en parte en la SAS, y por último la Ley General de Sociedades. Pero lo fundamental de todo esto, en mi opinión, es que justamente esta ley, la 27349, le da a los socios, a los que deciden conformar una sociedad de este tipo, es que pueden pactar libremente las cláusulas contractuales que deseen y no tienen esa rigidez que tienen los otros tipos societarios como la anónima y la SRL. Básicamente la SAS tiene un capital mínimo que son 2 salarios mínimos vital y móvil. Esto se actualiza semestralmente
hoy es de 19.000 pesos el capital mínimo de la SAS. La SAS tiene la posibilidad de ser unipersonal, eso obviamente es una ventaja importante sobre los tipos tradicionales conocidos como la SRL o la anónima, ya que al día de la fecha, más o menos después mis compañeros me podrán corregir, pero hay inscritas 1.500, 1.600 sociedades de este tipo, y en su gran mayoría están compuestas por un solo socio. Con lo cual, esto realmente es una ventaja importante en cuanto, por un lado, que una sola persona pueda decidir emprender determinadas actividades comerciales, intercambio de bienes y productos, y lo puede hacer por su cuenta y no tiene que contar, como nosotros, con una sociedad anónima unipersonal, con una sindicatura. Esto realmente es, digamos, de alguna manera le da una mayor agilidad a este tipo societario comparativamente con la sociedad anónima unipersonal, que es otra forma de estructura más rígida, que necesita además de una sindicatura, etc. Le decía, entonces, básicamente, la ley de SAS, la SAS, perdón, se rige por la ley 27349 y por lo que los socios decidan conformar estatutariamente. Otra de las ventajas que tiene con los tipos societarios tradicionales es que ustedes saben que, por ejemplo, en la anónima, la mayoría de los administradores, conforme al artículo 256 de la Ley de Sociedades, debe contar con domicilio real en el país. Con la SAS solamente se requiere que uno de los administradores tenga domicilio real en el país, con lo cual desde ese punto también es una cierta ventaja de índole administrativa. También pueden establecer limitaciones importantes a la transmisibilidad de las acciones, es decir, pueden pactar que las acciones durante un tiempo prudencialmente largo no puedan ser vendidas porque a los efectos de darle mayor profundidad y crecimiento al negocio, pueden pactar que las acciones no sean vendidas por lo menos por 10 años. Ahora bien, ¿qué es lo que entendió la Inspección de Justicia al momento de regular el funcionamiento de la SAS en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La Inspección de Justicia dictó una resolución, que es la resolución de SAS, de la 6 del 2017, del 25 de julio del 2017, y básicamente la estructura que nosotros entendemos que tiene esta normativa es tratar de facilitar que el ciudadano común, el ciudadano de pie, pueda conformar una sociedad con bajo costo y de manera rápida. Desde ahí que se estipuló también que justamente el ciudadano no tuviera que ir hasta nuestras oficinas a fin de registrar este tipo de societario. Por lo cual se estableció, si bien la ley habla de que podrán las SAS conformarse por medios digitales, la inspección entendió que era de suma importancia ya lanzar de esta manera y no dar otra posibilidad que no sea a través de medios digitales y en forma online. Es decir, que el ciudadano, el que va a conformar uno de estos tipos societarios, no tiene la necesidad de tramitarlo en la Inspección de Justicia, salvo que quiera certificar su firma ante el organismo, pero digamos que todo el trámite se realiza en forma online y además a los efectos de agilizar justamente el funcionamiento y registración de este tipo societario, la inspección ha prearmado un estatuto modelo que pueden adoptar los que van a componer este tipo societario, y ese estatuto modelo
se inscribe o debe registrarse en el término de las 24 horas de su presentación y obviamente sale habilitado con los libros obligatorios que después van a ver en otros momentos de las exposiciones y con la CUIC. Como les decía, la Inspección de Justicia regula todo el proceso o todo el contenido que debe tener ese contrato constitutivo conforme a lo que establece la Ley 27349. Y en cuanto al funcionamiento de la vida societaria de la Sociedad por Acciones Simplificada, entiende y establece que no tiene un control de fiscalización. El único control que tiene es un control de legalidad, de las formas extrínsecas del contrato, pero no tiene un control como otros tipos societarios, como puede ser la sociedad anónima, las sociedades constituidas en el extranjero, etc. Desde esa premisa también entiende que no es necesario que la Sociedad por Acciones Simplificadas presenten estados contables en inspección, inclusive en aquellas sociedades cuyo monto de capital social sea superior a los 10 millones. Es decir, que para la inspección, inclusive cuando la sociedad alcanza un capital mayor a los 10 millones, no tiene la obligación de presentar estados contables ante la Inspección de Justicia. Desde el punto de vista operativo, la ley de SAS le da una profunda necesidad de que los actores, es decir, que los socios establezcan las cláusulas contractuales que deseen establecer o configurar en el contrato, y justamente tanto las reuniones de socios como las reuniones de los administradores, es decir, de los que administran diariamente y cotidianamente estas sociedades, no pueden realizarse las reuniones en la sede social, fuera de ella, y cuando hablamos de fuera de ella también entendemos, nuestra opinión es que pueden ser fuera de nuestro territorio, de nuestra república. Y también se pueden realizar las reuniones mediante videoconferencias a distancia, o sea que hay una gran facilidad para poder tomar decisiones sin necesidad que todos los socios tengan que estar reunidos físicamente en el mismo lugar. También la ley establece o cambia en modo sustancial el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, porque ustedes saben que en las sociedades anónimas que se reúnen en forma unánime no es necesario realizar la convocatoria, la publicación de dictos que establece el último párrafo del 237, siempre y cuando asistan todos los accionistas, es decir, que esté presente el 100% de los accionistas y que además el sentido de voto que tomen en la toma de decisiones sea también en forma unánime. Acá cambia sustancialmente y agiliza también el proceso de la toma de decisiones, porque el único requisito que establece es que obviamente estén reunidos el 100%, ya sea en forma videoconferencia o reunidos en el mismo lugar, pero no necesitan contar con el 100% para la toma de decisiones. Solamente se tienen que poner de acuerdo en los puntos del orden del día, pero sí puede haber disenso acerca de cómo se vota en los determinados puntos del orden del día. Este también es un tema, en mi opinión, importante a la hora de agilizar el funcionamiento de las SAS. Esto básicamente es el espíritu. Veremos cómo sigue funcionando. Les decía que hoy por hoy tiene una aceptación importante en los operadores de sociedades. Son muchas las que se están constituyendo. El tiempo irá diciendo cómo sigue evolucionando esto, pero entendemos que de alguna manera hay una necesidad del ciudadano de que
los que de alguna manera tenemos algunas responsabilidades públicas, es decir, que trabajamos en la administración pública, facilitemos y le demos una mejor calidad de vida, agilizando la inscripción y las reformas estatutarias que puedan tener. De ahí me parece que ha tenido una aceptación importante. Obviamente esto debe mejorarse en el tiempo y sin lugar a dudas esto se va a ir extendiendo en todo nuestro territorio. La Dirección de Personas Jurídicas de Provincia también está aplicando un formato muy similar al nuestro. Hay otras provincias que han arrancado en forma de papel, pero están ya evolucionando hacia el formato digital. Y bueno, no quiero cansar mucho más con la normativa, pero digamos que esta es la estructura básica que tiene este modelo, comparativamente más ágil y menos costoso que los otros tipos societarios. Hay 4 libros obligatorios, que son el libro de actas, el libro de inventario, diario y balance, y el libro de registro de acciones. Esos 4 libros obviamente ya salen con inscripción de la sociedad. Así que no sé si cedo la palabra a otra persona o... Mira, Ricardo, los conceptos generales entiendo que están bien claros y queda bien expuesto porque la sociedad de acción simplificada es una buena solución. A mí acá me acercaron algunas preguntas que ya son más puntuales, no tan conceptuales, y me gustaría saber si te las puedo ir realizando. Sí, cómo no. En caso de fallecimiento en una unipersonal, ¿cómo se procede para que asuma el director suplente? Bueno, en el caso de fallecimiento obviamente debe haber un acta que explique este motivo, es decir, que por fallecimiento del único administrador titular asume el suplente. Esa acta debe volcarse en libro y registrarse, porque ahí hay una cesación, es decir, hay una persona que obviamente por haber fallecido no puede seguir ejerciendo el cargo, y va a haber otra persona que va a asumir esa representación legal titular, o ese administrador titular. Esa sería la forma. Bien. ¿Cómo se hace el trámite de baja de una SAS? Bueno, el trámite de baja de una sociedad por acciones simplificada tiene que haber una decisión corporativa, asamblearia, que determine la disolución y liquidación de la sociedad. Se debe nombrar un liquidador. Se puede hacer en 2 pasos. Primero, iniciar el proceso de liquidación, en el cual se va a ir cancelando el pasivo, y una vez que se canceló el pasivo se deberá distribuir el activo entre el socio o los socios, y posteriores a la disolución y nombramiento liquidador se debería proceder a la cancelación registral, que ahí sí, si bien obviamente yo anteriormente dije que la SAS no presenta estados contables en IGJ como el SRL, sí para la cancelación vamos a solicitar un balance final de disolución a fin de constatar que justamente se ha cancelado el pasivo y si hay activos se distribuye entre los socios. Se aprueba ese balance y ahí se cancela, se le da de baja la matrícula, es decir, como que se cancela el registramiento de la sociedad. Eso puede ser en un acto único de disolución, nombramiento liquidador y cancelación, o en 2 actos sucesivos. ¿Hay alguna instancia que diferencie la baja de una SAS de, por ejemplo, una SRL? Si hay alguna diferencia sustancial en el trámite, no. Es muy similar. ¿El beneficiario final tiene que ser el socio mayoritario? Nosotros entendemos que el beneficiario final es aquella persona que tenga más del 20% de participación accionaria. Es decir, que puede haber un solo beneficiario final o puede haber hasta 5. Sí, por el 20%. ¿Por qué motivo puede convenirme transformar una SA en una SAS?
A ver, hay un motivo fundamental que es cuando una sociedad anónima, una sola persona tiene la totalidad del paquete accionario, es decir, el 100% del paquete accionario lo detente una sola persona. Ahí obligatoriamente se debe transformar. Puede transformarse en una sociedad anónima unipersonal o en una SAS. En mi opinión, obviamente, es mucho más ágil y tiene un perfil más adecuado el de transformarse en una sociedad por acciones simplificada. ¿Y está previsto el trámite también a distancia de la transformación? Sí, todos los trámites de este tipo societario se realizan a distancia. ¿Cómo es el procedimiento en caso de quiebra? ¿Cómo es el procedimiento en caso que quiera, perdón, no hay quiebra? ¿Cómo es el procedimiento en caso que quiera sumarse un socio? Bueno, eso básicamente se realiza, puede haber, pensándolo rápidamente, dos posibilidades. Una es que un socio se incorpore a través de una transferencia de acciones, si hay un contrato de compraventa de acciones en el cual uno o más componentes de la SAS le transfieren parte de su porcentaje a este nuevo socio. Eso es se realiza un contrato de transferencia de acciones y la única obligación que deberían tener es comunicar al órgano de administración, conforme al artículo 215 de la Ley de Sociedades, que hay un nuevo integrante a través de ese contrato. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que se incorpore, y ahí, en el contrato de compraventa de acciones es algo intrasocietario, es decir, no tiene que comunicarlo a la inspección, no hay una registración, solamente se asienta justamente a través de esa comunicación que se hace al directorio y al órgano de administración, se asienta esa transferencia en el libro de registro de acciones. La otra posibilidad es que se incorpore un nuevo socio a través de un aporte de capital. Esto implicaría un aumento de capital que sí debería registrarse en la Inspección de Justicia. Esas son las dos opciones. Y eventualmente detallar de haber un nuevo beneficiario final, perdón. Puede darse. Puede darse que sea un nuevo beneficiario, depende del aporte de la compra de acciones que haga, porcentual. ¿Puede una sociedad del título cuarto ser socia de una SAS? Sí, está expresamente regulada creo que el artículo 15 de la resolución 6 del 2017. ¿Hay que inscribir en IGJ alguna modificación para que ejerza como titular el administrador suplente si el titular se encuentra imposibilitado? Si es prudente y conveniente, hay que ver, digamos, si es muy temporal y limitado ese impedimento por el cual el administrador titular no puede actuar como tal y no, digamos, de alguna manera no hay que presentar, digamos, documentación frente a terceros, les diría que no. Ahora, si eso tiene un tiempo más o menos largo en el tiempo, sí, habría que justamente hacer un acta del órgano de administración en la que se haga referencia que debido al impedimento del director titular asume el suplente temporalmente como director. Bien. ¿La SAS debe volcar inventario y balances en un libro rubricado por IGJ? ¿Debe presentarlo? A ver, debe volcarlo, lo que no tiene que presentarlo es en la Inspección de Justicia porque justamente la inspección no ha entendido que no debe realizar presentación de estados contables. Bien, aquí tengo una última pregunta. Para hacer una SAS, ¿es obligatorio que los beneficiarios finales tengan quit o CDI? Y hoy por hoy toda persona que tenga compromisos laborales, económicos, obligatoriamente debe contar con identificación tributaria. Sí. Más allá de que no sea beneficiario final, que tenga el 1%. Independientemente, claro, del porcentaje accionario que pueda tener, es necesario que tenga clave de identificación tributaria. Bien, Ricardo, yo preguntas, porque en esta etapa no tengo más, daríamos por cerrar esta etapa. Gracias. Muchas gracias.